Entre fértiles valles de viñedos y paisajes de montaña, La Rioja está salpicada de edificios religiosos con más de 10 siglos de historia. Pueblos como San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de la Calzada, Nájera o Casa la Reina nacieron al amparo de los monasterios que ahora constituyen uno de los mayores atractivos de estas localidades. En la llamada Rioja Alta se encuentran la mayoría de estos centros de espiritualidad, marcados por la influencia del Camino de Santiago francés que transcurre por estas tierras, como la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, donde la presencia de un gallo y una gallina vivos en su interior perpetúan el milagro del santo protector de los peregrinos. Y a pocos metros, el hospital que el eremita Domingo levantó para albergar y cuidar a cuantos pasaran por allí, Camino de Santiago de Compostela. Nájera es también una etapa clave en el camino. A partir de una cueva donde se encontró una talla de la Virgen, se erigió en el siglo XI la Catedral de Santa María la Real, que acoge el Panteón de los Reyes de Navarra. Los monasterios riojanos son además núcleo de cultura. Sus bibliotecas albergan libros únicos, incunables y códices, volúmenes en cuyos márgenes se escribieron las primeras palabras que dieron lugar a la lengua castellana y a la lengua vasca, como los de Suso y Yuso. En esta ruta que comenzamos descubrimos la Rioja más histórica y monumental. Nos acercaremos a Azcaray, donde recorreremos paseando en bicicleta su monumental entorno paisajístico. En la misma localidad disfrutamos la gastronomía riojana. La siguiente parada es Santo Domingo de la Calzada, etapa clave del Camino de Santiago, como lo demuestra su histórica hospedería de peregrinos. En Casa la Reina visitaremos uno de los grandes desconocidos de la ruta de los monasterios. Al día siguiente nos acercaremos a la cuna de la lengua castellana, en San Millán de la Cogolla, y visitaremos otra joya monástica en el pueblo de Cañas. La última jornada nos llevará a Nájera, con el monasterio de Santa María la Real. Y para finalizar el viaje nos relajamos en un entorno diferente, el Valley Garden. Nuestro primer destino en esta ruta de los monasterios no tiene cúpulas ni paredes de piedra, sino montes y un mosaico de vegetación diversa. La Sierra de la Demanda alberga el pico más alto de la geografía riojana, el San Lorenzo, y hace de frontera natural con las provincias de Burgos y Soria, con las que comparte territorio. Allí, cerca de Ezcaray, quedamos con Andrés para realizar una excursión en bici. Si siguiéramos por esta ruta, ¿dónde nos conduce? Pues ahora por aquí llegamos a Bonicaparra, que es un área recreativa. Fue una antigua aldea, no queda ningún resto, pero fue una aldea al igual que la que vemos aquí ahora, que hemos pasado antes, que es Turza, ¿vale? Aldeas que se deshabitaron, que hoy en día las están recuperando y que en su día fueron creadas pues para todo el tema del pastoreo y la minería que había antiguamente, y a raíz de desaparecer este tipo de trabajos, pues la aldea se abandonó, el núcleo urbano se desplazó a Azcaray y hoy en día, ya te digo, la están recuperando. Aquí hay una bonita vista de toda la aldea y luego allá al fondo ves Ezcaray, desde donde hemos salido. Ezcaray pues está a 60 kilómetros de Logroño, está en plena Sierra de la Demanda, en la parte más noroccidental del sistema ibérico. Es la primera vía turística de La Rioja por su paisaje y será atractivo en cualquier época del año para quien viene a vernos. ¿Y esa vegetación que vemos por aquí? Pues por aquí, mira, aquí mismo tenemos un acebo. El acebo en realidad es un arbusto y en octubre es cuando empieza a echar las bolas que ahora están tan espléndidas. Y el resto que vemos aquí pues son pastizales, pastos, bajo monte hay enebros, hay aulagas, escobas, y ahora hacia donde vamos a seguir ya va a cambiar el paisaje, es una zona más boscosa, hay bosques de hayas, bosques de pino, de abeto, va a cambiar bastante. Bueno, pues si te parece vamos a seguir ahora, vamos a cruzar esos bosques y vamos a ir hacia el Collado de Sagastia, de ahí veremos una panorámica de la Demanda y del San Lorenzo, ¿vale? Venga, vámonos. El paisaje varía casi en cada pedalada.
Zonas de monte bajo dan paso a frondosas esplanadas de árboles de hoja perenne, y estos a ejemplares caducos a los que la llegada del otoño despoja de sus hojas. Bueno, ya ves qué cambio de paisaje, ¿verdad? Nos hemos metido ahora en un hayedo, se nota, la zona es más sombría, más húmeda, crece en la ladera norte, buscando siempre la humedad que traen los frentes atlánticos. Y crea bosques muy húmedos y muy sombríos, como puedes ver. Ahora en otoño está precioso. Parte de la ruta transcurre entre montes comunales donde los ganaderos del municipio dejan pastar libremente a sus vacas. Mira, vamos a parar por aquí para tener una buena panorámica. Fíjate. Qué precisidad de vista. Como ves, estamos en pleno corazón de la Sierra de la Demanda. Aquí, en esta zona, es la zona de La Rioja donde más cumbres por encima de los 2.000 metros se acumulan. Y entre ellas destaca el San Lorenzo, que es aquel pico de ahí al fondo, con 2.271 metros. Allí es donde está la estación de esquí de Valdezcaray. Y toda esta madera que vemos aquí sale de los pinares. Toda esta manera es de pino silvestre por aquí, que vamos a bajar ahora, y pues que están entresagando aquí para aprovechar. Uno de los recursos económicos también que tiene el pueblo es toda la industria de la madera y del mueble. Bueno, ya ha vuelto a cambiar el paisaje, ¿eh? Estamos ahora en un bosque de pino silvestre, que aunque puedas ver zonas de reforestación, es autóctono de aquí, toda esta zona. Y desde aquí, fíjate, podemos mirar por dónde hemos venido antes. Toda aquella zona de tonos más ocres, más morados, en el hayedo que hemos atravesado. Hemos dado la vuelta, hemos visto la demanda y ahora vamos a bajar ya otra vez al pueblo por este pinar. Y ya terminamos. Seguimos pedaleando por esta sierra de la Demanda riojana hasta llegar a Ezcaray. Declarada en 1998 primera villa turística de La Rioja, Ezcaray encandila por su ubicación en un entorno natural privilegiado, además de su arquitectura. A la entrada de la localidad se levanta la iglesia de Santa María la Mayor, monumento histórico nacional construido entre los siglos XII y XVI con piedra de sillería y mezcla de diversos estilos con un aire defensivo. En el siglo XVI comenzó a funcionar en Ezcaray una importante industria textil, centrada en la elaboración de paños y sarguetas, que continuó en funcionamiento hasta principios del siglo XIX. Heredera de esta tradición es la fábrica de mantas de Moer, que funciona en la localidad desde mediados del siglo pasado. Visita obligada de la mayoría de quienes se acercan a Ezcaray. Eso sí, para dar con ella, lo mejor es dar un paseo por el pueblo y preguntar a algún lugareño, porque no hay carteles ni indicaciones que la anuncien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me han dicho que aquí hacéis las mejores mantas de La Rioja y casi de España entera. Bueno, hacemos las mantas de Moer que son únicas en España. Entonces este es un telar del siglo XVIII y aquí es donde se empezó a hacer todo este tipo de mantas. Si quieres pasamos, te voy explicando un poquito, aquí es donde se teje, pero después está el proceso anterior de hilatura y el posterior, que es el acabado con los cardos naturales. Te voy explicando un poquito. Bueno, esto ya es el final de todo, donde Bárbara está, una vez acabado el pelo, está cepillando la manta y haciendo, digamos, un control de calidad con un cepillo de puadura, y lo que hace es recoger el pelo suelto que ha quedado en la percha. Bueno, esta es una manta de Moer. El Moer es una fibra natural, es un pelo de cabra y que le hace una manta pues, muy especial por su volumen, por su suavidad y su esponjosidad, y es característica y propia de nosotros. ¿Qué más vamos a encontrar por aquí? Vamos a ver, bueno, vais a encontrar lo que es el taller dedicado ya a la venta,
y donde exponemos todo tipo de productos, bufandas, charpes, tejidos, las mantas en todos los tamaños, colorido, en fin, todo lo que hacemos. Y después algo muy especial como son los cardos naturales, donde se perchan todas las mantas. ¿Ves? Estos son mantas de moher en todo el colorido. Juan Luis, ¿y por qué aquí de repente en La Rioja surge una fábrica especializada en hacer mantas de moher, que es un tejido que no es nada español? En los años 30 mi padre le da un cambio a todo lo que se hacía en aquel momento, que las estameñas, y se dedica a hacer, él ve en Madrid las mantas de moher inglesas y se dedica a hacer el moher y los pañuelos de estambre de la época. Y ahí inicia su andadura, pero lo que hace es, además de la calidad, aportar colorido. O sea, es un hombre que el colorido es una parte fundamental de su forma de hacer. Ya vemos que la variedad de colores que vemos por aquí es amplísima. Sí, pues barajamos cerca de 300 colores. Esto así, el día a día. Entonces, bueno, y todavía si no hay algún color, pues lo hacemos a la carta. O sea que aquí lo que hacemos es precisamente eso. Nos hemos especializado en hacer una manta a la carta. Entonces aquí tenemos la percha, lo que va a hacer, estos son cardos naturales, y lo que va a hacer es sacar el pelo a las mantas. Una vez ya hecho todo el proceso de ramo del agua, lavado, la anchura, viene aquí y va acariciando poco a poco y sacando el pelo. Este pelo característico, que es lo que la hace calurosa, amorosa, digamos, Sí, ¿no? Que es la característica que le damos el a las aire mantas de moher. entre las fibras, en definitiva. Entonces, esto es una manta de viaje, que es la que más se utiliza hoy en día en la decoración, a los pies de la cama, pero hacemos todos los tamaños, desde bebé hasta camas especiales, que hoy en día, bueno, pues hay de 2 metros de ancho, de 2,20, en fin, todos los tamaños. Ezcaray destaca también por las excelencias de su cocina y no nos resistimos a comprobarlo. Félix, estamos en una casa familiar que data de muchas generaciones atrás. Bueno, pues efectivamente es un edificio muy antiguo que data de 1698, entre los cuales quedan las columnas que están a la entrada y esta anchura era un poco la distancia para los carruajes que antiguamente se introducía en esta zona de este salón donde estamos ahora. También la cocina viene de lejos. Pues sí, nosotros ahora, mi hermano y yo en este caso, somos la quinta generación. Fue mi madre la que, por los tiempos un poco que vinieron a Ezcaray, heredera de toda la cocina tradicional, supo plasmar una cocina tradicional que ha adquirido pues, algunos premios, entre ellos el Premio Nacional, pero sobre todo nos ha transmitido un amor y un cariño por la cocina que se mantiene y perdura, ¿no? No hay un solo restaurante, sino que hay dos. Pues sí, sobre todo nos interesa muchísimo la cocina tradicional, de la cual estamos recuperando incluso recetas antiguas, pero la inquietud de mis hermanos ha sido también innovar en cocina y crear platos nuevos, que luego si queréis os los comentamos. Entonces tenemos dos restaurantes, el Echaurren tradicional de toda la vida, donde se da un menú del día, y es muy visitado, y después también tenemos un portal que es el portal de Echaurren, que tiene una estrella Michelin con todos los platos nuevos, la cocina de degustación. Pues escríbenos el menú que nos habéis preparado para hoy. Bueno, pues tenemos unas croquetas que son muy típicas y que la gente las alaba mucho, son de bechamel y jamón y están muy cremositas. Las verduras riojanas no podían faltar. Y no podía faltar sobre todo un plato que es un poco estrella de mi madre, creado por ella, es un potaje de garbanzos con rape y almejas, y que hay verdadera peregrinación para comerlo, junto con las albóndigas con trufa, que es un plato también que viene de mi abuela y mi madre lo mejoró, ¿no? En carnes pues tenemos unas patitas de cordero que gustan muchísimo, hay que conocerlas y que van fenomenal con todos los vinos clásicos de Rioja. Y después ya otra carne típica nuestra, que es el corderito, son clásicos, platos de toda la vida, ¿no? Corderito en salsa. Y en la cocina más elaborada empezamos con un tartar de tomate con cigalita y ajo blanco. El ajo blanco se sirve posteriormente cuando ya se saca a la mesa. Es un plato que gusta mucho, está muy rico. Después, en época de setas no podían faltar unos hongos semicrudos, que están muy buenos, y una merluza confitada a 45 grados,
que se sirve con una sopita de arroz. Y luego hemos traído un costillar de cordero, que es muy tierno, es una carne muy blanquita y muy tierna. Está muy bien. Digamos que a este lado de la mesa tenemos la cocina tradicional, los fogones de siempre, y a este otro lado la innovación sobre la base de esta cocina de vuestra madre. E intentamos que convivan de la mano y que alcancen, pues eso, mucho tiempo. La tradición porque es fundamental y lo moderno porque es necesidad de crear. Bueno, si te parece, vamos a brindar con una copa de vino por este pueblo y por esta Rioja que nos acoge a todos. Gracias. Salud. 14 kilómetros nos separan por la carretera LR 111 de Santo Domingo de la Calzada, una ciudad nacida en el medievo por y para el Camino de Santiago. Monumentos tradicionales y en algunos casos formas de vida giran en esta localidad en torno al legado del eremita fundador de la villa. Algunas se han perpetuado inamovibles desde la época del fundador, como la Cofradía de Santo Domingo, dedicada a la atención al peregrino. Nos adentramos en el casco antiguo por el arco que conduce a la Plaza de España, debajo de la fachada del ayuntamiento. En esta figuran el escudo de los Borbones y los dos de Santo Domingo, que recuerdan que la localidad fue desde el año 1250 hasta más de medio siglo después capital de la Merindad de La Rioja, un título concedido por el rey Fernando III el Santo. El Camino de Santiago discurre por la calle Mayor y en ella se encuentra el Hospital de Peregrinos, enfrente de la Plaza de la Alameda. Elena, eres la priora de este año de la Cofradía de Santo Domingo. Sí, con mucho honor represento lo que es la cofradía, que desde el siglo XI viene atendiendo tanto a los peregrinos como las tradiciones. Y en ese albergue que tenéis aquí puede venir cualquier peregrino que pase por Santo Domingo de la Calzada. Sí, esto solamente cuando empiezan a hacer el camino lo que importa es ellos hacen una credencial, que es la que les identifica y ese es su documento de identidad. Con eso aquí pueden venir, por supuesto es todo gratis y se les atiende pues con una sonrisa, se les da descanso, tienen sus duchas, su cocina y una cama donde descansar. Bueno, ¿y esta tradición de dónde viene? Porque es bastante antigua. Sí, en el siglo XI, Santo Domingo de la Calzada estaba aquí, esto era un bosque muy cerrado, y entonces él fue el que se encargó de hacer una calzada, un puente y de hacer un hospital que es ahora el antiguo Parador Nacional, y ahí es donde atendía a todos los peregrinos que venían hacia Santiago. Vosotros aquí mantenéis las tradiciones, no solo la de atender a los peregrinos, sino otra serie de tradiciones de Santo Domingo, ¿no? Sí, por supuesto, hay tradiciones curiosísimas. Bueno, nosotros las tenemos con mucho cariño, ¿no? Entonces, por ejemplo, Santo Domingo lo que hacía era al atardecer, salía con un tambor para llamar a todos los peregrinos, para que no se perdiesen en el bosque y que no les pudiesen asaltar, ¿no? Entonces, ahora, desde el día 1 hasta el día 12 de mayo, se sale con un tambor por todo el casco antiguo. Esa es una de las tradiciones, pero hay muchísimas. Se conmemoran varios milagros, tanto el de la rueda, que se hace también otra procesión, las doncellas, que le ayudaban al santo a atender a los peregrinos y a los enfermos. Y bueno, pues las doncellas hoy en día también siguen atendiendo, en verano atienden a los peregrinos y luego el día 11 es el día bonito para ellas porque se visten de blanco y portan un cestaño con el pan de la caridad y lo que hacen hoy en día es llevarlo al hospital porque Santo Domingo de la Calzada antiguamente tenía todo junto, tanto enfermos como peregrinos y luego eso ya se dividió. Entonces el hospital está regido por unas monjitas y lo que hacen es llevar el pan a los enfermos que ahora son casi todos ancianos. Unos 15.000 peregrinos pasan al año por este albergue. Los cofrades, 10 matrimonios vecinos del pueblo, lo atienden desinteresadamente y se turnan cada año el puesto del priorato. En las épocas de más afluencia, reciben la ayuda de los hospitaleros, personas que han hecho el camino en alguna ocasión y que durante 15 días deciden dedicar su tiempo libre a ayudar a los que están en ruta. Hola, perdona. ¿De dónde eres? Japan. Ah, de Japón. ¿Dónde empezaste a hacer el camino? San Juan de Pied-de-Port. En Francia, in France. In France. Yes. And when do you think you are going to arrive to Santiago? I don't know, but at the end of this month or maybe next month. Yeah.
And why are you doing the Camino? I don't really know, but I just wanted to meet a lot of people. I'm not a Christian, but I wanted to meet a lot of people on the way, and I want to see what attracts the other pilgrims to Camino. So it's quite interesting to meet other people. La Catedral de Santo Domingo de la Calzada se levantó sobre la pequeña iglesia fundada por el santo. La torre barroca fue uno de los últimos elementos que se añadieron a la construcción, iniciada en 1158 y ampliada durante los siglos XV y XVI. La catedral conjuga de este modo el románico inicial con el gótico y el estilo prerrenacentista. En Santo Domingo de la Calzada se dice que cantó la gallina después de asada, y es que corre una leyenda milagrosa en torno a un peregrino alemán que realizaba con sus padres el Camino de Santiago, y una joven española que al no obtener sus favores le acusó de robo falsamente. Condenado a la horca y ejecutada la sentencia, sus padres comprobaron que seguía con vida y se lo fueron a comunicar al corregidor, que en ese momento se disponía a cenar un gallo y una gallina, a los que puso como ejemplo del estado en el que debía de estar el reo. Ante su sorpresa, la pareja de animales se puso a cantar. Las representaciones del santo en vida recogen los símbolos de su milagro más célebre. Su mausoleo, de estilo gótico, está presidido por una estatua yacente de Domingo. Al fondo, detrás de la girola, se halla una pequeña capilla románica que durante años ocultaba otra de las joyas artísticas del templo, el plateresco retablo mayor, realizado en madera de nogal y en alabastro, policromados posteriormente. Volviendo sobre nuestros pasos, frente al mausoleo del santo, la mayor sorpresa y atracción de esta catedral, un gallo y una gallina vivos que perpetúan la hazaña milagrosa. El claustro, la sacristía y la sala capitular acogen obras de arte sacro de gran valor, entre ellas trípticos flamencos del siglo XV y XVI. Algunas de estas dependencias destacan por la alfarjería mudéjar del siglo XV, techumbre plana de madera labrada y ornamentada. Además, guardan en sus vitrinas custodias, sagrarios, cálices de oro y plata, en definitiva, el tesoro catedralicio. Continuando por la LR 111, llegamos a Casa la Reina, localidad situada en una encrucijada de caminos, ya que por ella atraviesan las carreteras que conducen a Logroño, a Haro y a la provincia de Burgos. Antes de que la reina Juana de Castilla, más conocida como Juana la Loca, residiera una temporada en la localidad, su denominación era Naarruri. Casa la Reina constituye uno de los centros monumentales más notables de La Rioja, gracias a su arquitectura civil y religiosa. Nos dirigimos al convento de las Dominicas, monumento histórico-artístico levantado a principios del siglo XVI. La portada principal de la iglesia está concebida siguiendo el estilo de finales del gótico, a modo de un gran retablo en piedra. Su fundación se debe al obispo de Calahorra y La Calzada, Juan Fernández de Velasco, y a su sobrina, Isabel Alonso de Guzmán. De hecho, el monasterio toma su nombre del que adquirió la joven al ingresar como monja, el de Nuestra Señora de la Piedad. El claustro se dispone alrededor de un patio, sin más ornamentación que un pozo donde han crecido algunas plantas. Por otra parte, cumple la función de comunicar el convento con la sacristía de la iglesia. La iglesia es de estilo Reyes Católicos, con una gran capilla mayor y brazos de crucero y ábside ochavados. Destaca en ella el retablo barroco del siglo XVIII con numerosas escenas que representan la pasión de Cristo y a la piedad. La iglesia alberga además otras curiosidades como una pared con trampantojo o una singular imagen de Santa Teresa sosteniendo un crucifijo,
en el que la figura de Cristo alarga los brazos hasta ella. El coro inferior presenta una sillería austera. Nuestro primer destino de esta jornada es San Millán de la Cogolla, sede de dos de los monasterios más emblemáticos de La Rioja y de la cultura castellana. Nuestra primera parada es Lluso, el de más reciente construcción. Allí se guardan los restos de San Millán que originariamente estaban enterrados en Suso. Tanto el traslado como la nueva construcción están vinculadas entre sí y hay cierto aire de leyenda. Se cuenta que el rey Don García decidió trasladar a Nájera todas las reliquias de los monasterios de alrededor. De nada sirvió la oposición de los monjes de Suso para que no se moviera de allí la arqueta con los restos del fundador. Pero cuando los mulos de transporte llegaron al fondo del valle, el relicario se afianzó como una piedra inamovible. Tras varios intentos infructuosos, el rey lo interpreta como un milagro y ordena levantar allí el nuevo monasterio. Sobre la construcción románica se erigió durante los siglos XVI y XVII el monasterio actual, al que se ha llegado a denominar el Escorial de La Rioja. Consta de dos claustros, el bajo o procesional, de la década de 1550, y el superior, de 20 años después. La última piedra de la iglesia fue colocada el 28 de junio de 1540 por el abad que impulsó su construcción, Pedro de Arenzana. Pero en julio de 1595, las aguas del subsuelo y las procedentes del monte hacen que la capilla de la parte norte se desplome. Se reconstruye en 10 años, modificando la estructura para hacerla más segura, rebajando las naves laterales y apuntalando el conjunto con contrafuertes que unen las columnas. A la entrada del monasterio vemos una detallada maqueta del edificio. Junto a ella, una réplica del libro donde se escribieron, a modo de traducción del latín, las que según los historiadores fueron las primeras palabras de lo que luego evolucionó como lengua castellana. Estas comienzan diciendo textualmente: «Cono auditorio de nuestro dueno Cristo, dueno Salvatore». El códice original se encuentra en la Academia de la Historia, en Madrid. Estamos en la cuna de la lengua castellana. Sí, así se dice porque aquí en este lugar, en este monasterio, mejor dicho, en el monasterio de Suso, es donde aparece el primer documento escrito en romance y que luego el castellano. Pero me gusta decir que lo de cuna suena como si aquí hubiera nacido la lengua. Pero la lengua nace allí donde comienzan a hablarla, ¿no? Pero como acta notarial, diríamos, del nacimiento, de la constatación del modo de hablar de nuestras gentes del siglo X, del siglo XI, la encontramos aquí en el monasterio de Suso. En unos márgenes, en unas glosas, al lado de... Sí, se trata de un códice, del Códice 60, que está escrito en latín porque contiene una serie de sermones de los Santos Padres y para aclararlos aparecen toda una serie de palabras ya del romance. Y en el folio 72 ya hay una glosa compuesta por 43 palabras. Es una alabanza a la Santísima Trinidad, una oración cristiana, y ahí es donde encontramos realmente el primer documento serio que expresa ya un pensamiento o unos sentimientos en la lengua que ya comienza a hablar ya nuestra gente en romance o en el castellano. ¿En unos códices como estos? Parecidos, por lo menos estaban compuestos, o están compuestos porque se conservan todavía de los mismos elementos. Es decir, lo que hoy llamaríamos hojas, vitelas, son en realidad no hojas de papel, sino vitelas de piel de ternero, que se sacrificaban o recién nacidos o incluso antes de nacer. Los preparaban debidamente con una serie de tratamientos muy complejos y se les permitía después escribirlos y luego debidamente encuadernar estas pastas formadas por madera o tablas, después por piel también y por estas sogas. Y antes de cada uno de los actos litúrgicos o de las reuniones en el coro, venían los monjes y los tomaban de aquí de la biblioteca utilizando más o menos este mismo procedimiento que estoy usando yo, es decir,
los sacaban, luego cargaban con cada uno de los volúmenes y los depositaban dentro ya en el atril o en el facistol que se encuentra en el centro del coro. Y aquí es donde colocabais los códices, ¿no? Sí, este es el atril o facistol sobre el que se colocaban los cantorales. Entonces, para poder poner 4, tiene este movimiento giratorio y así se podía dar la vuelta y poder usar simultáneamente pues 4 de los cantorales. Sí. ¿Qué diferencia había entre el coro alto y el coro bajo? En la iglesia tiene 2 coros, el coro alto, que es en el que nos encontramos, y luego el coro de abajo, que se reservaba solamente para asistir a la misa. Mientras que este era donde los monjes, y nosotros también, rezábamos lo que hoy llamaríamos la liturgia de las horas. Y aquí atrás vemos el retablo de la iglesia con un cuadro que destaca. Es un retablo obra de Juan de Ricci, y en él hay 2 partes destacadas. La superior, que representa el misterio de la Asunción, y después en la parte central a San Millán encabezando los ejércitos cristianos en la obra de la Reconquista, en la lucha contra los árabes o contra el Islam. La sala de exposiciones alberga las réplicas de las 2 arquetas en las que fueron encontrados San Millán y San Felices, el ermitaño con el que se educó. La del santo patrón del monasterio tiene las mismas dimensiones del Arca de la Alianza y está realizada en oro historiado con incrustaciones de piedras preciosas y tarjetas de marfil en las que se relata la vida de San Millán. Estas réplicas están decoradas a su vez con copias de los marfiles, tanto de los originales que se conservan en el monasterio, como de los que se exponen en museos de todo el mundo. La de San Felices es de plata, de 1944, aunque los marfiles y piezas de cristal de roca son del año 1100. ¿Cuándo data esta biblioteca del monasterio de Ayuso? De las últimas décadas de 1700. Y la organiza el abad Petite para recoger los libros que estaban dispersos en las celdas o en las habitaciones de los letrados, de los profesores, en fin, de los monjes ilustrados del monasterio. ¿Cuántos volúmenes hay aquí ahora mismo? Unos 10.000. Después de la desamortización quedó prácticamente despoblada, pero cuando venimos los agustinos recoletos, una de las preocupaciones fue recuperar, diríamos, la mayoría de los volúmenes o de los libros que existían antes en la biblioteca. Y hoy podríamos decir que en un 80% es la misma biblioteca de los padres benedictinos. Y sí. Hay volúmenes antiquísimos. Sí, aparte de la colección que tenemos de incunables, pero después hay algunos códices que son del siglo XI. ¿Qué tenemos aquí? Aquí he puesto una pequeña muestra de libros importantes, la mayoría de ellos lo son, pero estos es que son particularmente significativos. Tendríamos aquí, por ejemplo, pues una regla de San Agustín, que es un ejemplar único. Pensemos que San Agustín vive entre el 354 y el 430. Tendríamos aquí después una Biblia hebrea. Se puede apreciar perfectamente los caracteres hebraicos en que está escrita la Biblia. Y es también un ejemplar, no digo único, pero casi. Y finalmente tenemos aquí un breviario benedictino que, sin ser calificado como incunable, porque es de los primeros años del siglo XVI, pero podría ser calificado como un verdadero incunable. La rareza de este libro que tengo yo aquí es que está editado, pero no sobre papel, sino sobre pergamino. Y entonces tiene las características de ser libro, lo que entendemos por libro, y ser códice a la vez. Es un ejemplar también único en el mundo. Existen en el monasterio, me parece que son 2 o 3 ejemplares y nada más. ¿Qué características tiene que tener un libro para que sea incunable, para que sea denominado incunable? Llamamos libros incunables aquellos que son editados entre los años en que se descubre la imprenta o se pone ya, diríamos, en funcionamiento por los años 1470 al 1500. O sea, los libros editados en el siglo XV, esos son los que se conocen con el nombre de incunables. Y nosotros me parece que tenemos aquí 19 o 20 incunables. Tras esa puerta se guardaban en época de la Inquisición los libros considerados prohibidos. La sacristía es una de las más bellas de España. Antigua sala capitular comenzó a dársele el nuevo uso en 1693.
Los frescos del techo del siglo XVIII conservan, sin haber sido restaurados, toda la riqueza del color original. Ascendemos hasta el monasterio donde residió durante 100 años el santo eremita Millán, Suso. Para preservar la construcción levantada entre los siglos VI y XI, el acceso en coche hasta su aparcamiento está limitado a unos pocos vehículos al día. Después se recorre a pie un pequeño camino desde el que, a la izquierda, se observa el monasterio de Yuso. El acceso a la iglesia se realiza a través del portaello, donde se encuentran las tumbas de los infantes de Lara y su tutor Nuño, acompañando a las 3 reinas navarras. En el suelo, los cantos de río están colocados en obra espigada y se mantienen en perfecto estado de conservación pese a su antigüedad. Teodoro, ¿cuál es la historia de este monasterio de Suso? La historia del monasterio de Suso nace a través de unas cuevas semirrupestres del siglo V y VI que estuvieron ocupadas por el célebre eremita anacoreta llamado Emiliano Emiliano, que vivió aquí junto con un grupo de hombres que posteriormente fueron sus discípulos, y así fue como se inicia pues el pequeño cenobio visigótico mozárabe de este emblemático monasterio de San Millán de Suso. Háblanos un poco de la arquitectura. Nos contabas que este monasterio está adosado a unas cuevas. ¿Qué más estilos arquitectónicos vemos aquí? En la historia del arte y la arquitectura son 3 partes muy diferentes. Tiene esa valoración arquitectónica, esa conjunción de estilos al encontrarnos las partes visigóticas, mozárabes y románicas. Una planta de una iglesia semirrupestre adosada a la peña y a la montaña es uno de lo que más se valora también en la historia del arte de este pequeñito cenobio, que datan en los siglos VI, X y XI. Fue un proceso de ampliaciones añadidos y que a partir del siglo X y XI ya se establece esa comunidad de unos monjes benedictinos hasta los siglos ya XIX. Que muchos de ellos están aquí enterrados, por lo que vemos. Muchos de los monjes que en el medievo aquí vivieron están enterrados en las cuevecitas y también en el exterior de la ladera de la montaña, a la entradita de esta iglesia mozárabe. En el osario se guardan restos encontrados fuera de la iglesia procedentes principalmente de donantes que contribuyeron a la construcción de Suso y que pidieron ser enterrados cerca del santo. La construcción conjuga el estilo visigótico en el este, el mozárabe en el centro y el románico originario. Cerca de los monasterios, que están declarados por la UNESCO Bienes Mundiales y Patrimonio de la Humanidad, encontramos este rebaño de ovejas que uno de los pocos pastores que quedan en la zona cuida con esmero pese a los bajos precios del mercado de la carne. Ocho kilómetros nos separan de la abadía cisterciense de Cañas. El 9º señor de Vizcaya y su esposa cedieron en el año 1170 las villas de Cañas y Cañuelas a las monjas del monasterio de Ayela, precisamente para que fundaran una abadía, siendo una de las primeras de España. Destaca por su ábside protogótico del siglo XIII, de planta semicircular que corresponde al románico tardío, y que se convierte en poligonal a partir de la imposta que marca el arranque de los 10 grandes ventanales. San Bernardo identificaba la luz blanca con la gracia de Dios, y aquí está su espíritu hecho luz y hecho piedra. Padre Félix, en este monasterio la Orden del Cister está presente desde hace 900 años. Exactamente. No cumplidos, faltarían pues los de 70, pues 30 y tantos años, faltaría para los 900 años. Y caso particular que ininterrumpidamente, no solamente la fundación, comienzo, sino continuación hasta nuestros días. Y a pesar de las varias circunstancias de quererlas expulsar de aquí, reiteradas motivaciones, pues no lo consiguieron. La más fuerte
y es curiosa las anécdotas que se cuentan, es que cuando la famosa ley de la desamortización en el 1835, las quisieron expulsar de aquí puesto que los habían expoliado, despojado, expropiado todo lo que tenían, su modus vivendi. Entonces es cuando se las dice, bueno, ¿qué pintáis vosotras aquí? Si ya no teníais nada y entonces ellas dicen, nosotras no nos vamos de aquí. Aquí está el sepulcro de nuestra madre fundadora, cuyo cuerpo se conserva perfectamente incorrupto, y nosotros no la abandonamos. Y ellas se pusieron de rodillas alrededor, unas 22 o 24, 20 y tantas había. Entonces dijeron, no nos vamos a ir. Si ustedes nos quieren matar, antes iremos con nuestra madre al cielo. Y ahí se termina las dejaron, pasaron las 1000 dificultades inherentes a las circunstancias, pero providencialmente su madre fundadora, de una manera o de otra, las ha ido provisionando de lo necesario y llegará hasta nuestros días. Hablando un poquitín de la historia de ese monasterio, es una fina, delicada transición del románico al gótico y se le ha catalogado como dijéramos, el origen o fuente del estilo gótico, con una finura y una elegancia que, a decir verdad, está grabado en su arquitectura hasta el mismo toponímico de Nuestra Señora de San Salvador de Cañas, las cañas prefiguradas en ese maravilloso ábside, con los fustes de los comitas tan finas en doble piso de ventanales, que es caso único también en la historia, según consultado y preguntado a los historiadores y conocedores del arte. Creo que realmente merecía conservar esta joya y que el mundo, y sobre todo en nuestros días que tiene tanta hambre y deseo de conocer, de saber, de ver, que lo conozcan también, porque quedarán gratamente sorprendidos de su conservación, que no hay nada restaurado, sino conservado, sobre todo la parte que la iglesia está dividida en dos épocas del siglo XIII, del 12 al 13 de primeras décadas, al 16, que es la otra parte, pero la parte del siglo XII-XIII, impecable. La abadía ha sido pionera en la iluminación con fibra óptica en los dos museos que posee. La sala de reliquias contiene 4 grupos de colecciones que van desde el año de la fundación del monasterio hasta el siglo XX. Nájera dista 13 kilómetros de Cañas. La localidad es un hito importante del Camino de Santiago y fue un punto estratégico por su proximidad al río Ebro. La construcción de la iglesia se inició en el año 1045, tras la reconquista de Calahorra por el rey Don García, apodado el de Nájera, el mismo que ordenó trasladar los restos de San Millán de la Cogolla. La obra, inacabada, fue inaugurada en 1052 por el monarca y su esposa. De ese mismo año data el documento de la fundación del monasterio, conocido como Privilegio Grande, donde se señalan las cuantiosas propiedades que el rey concede al cenobio najeriano. En total, 33 monasterios e iglesias repartidos por La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Vascongadas y Navarra. De la iglesia del siglo XI se conoce muy poco. Era una construcción de dimensiones reducidas asistida por clérigos regulares. Estos convivieron a partir de 1079 con los monjes benedictinos llegados desde Francia. En el altar encontramos la talla románica de Santa María la Real, hallada por el rey Don García en la cueva, adyacente a la cual se construyó la iglesia. El sepulcro de Doña Blanca preside el Panteón de los Infantes. A un lado del mismo, ella muriendo y un niño que representa la ascensión al cielo del alma y las plañideras. Al otro, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Los sepulcros de los reyes fundadores del monasterio custodian la puerta de acceso a la cueva. Esta es el punto más antiguo del monasterio. En ella entró el monarca un día de caza persiguiendo unas palomas.
y las encontró reposando a los pies de una virgen. En el mismo lugar halló una lámpara de aceite, un jarrón con azucenas y una campana. La puerta plateresca de madera que comunica el claustro con la iglesia tiene un curioso pasado, y es que fue rescatada del carro de unos ladrones a los que detuvieron los vecinos de Nájera. En el claustro encontramos figuras decapitadas por las prácticas de tiro de las tropas de Napoleón que ocuparon el monasterio durante la guerra. Del claustro de Santa María de Nájera se dice que es uno de los más bellos de España. En él se combinan a la perfección el estilo gótico de las bóvedas, el plateresco de las tracerías y el renacentista. La ciudad ha ido creciendo en la margen derecha del río y en la izquierda sigue conservando el legado artístico de su brillante historia. ¿Cómo es la gente de La Rioja? Sencilla, si hablas con cualquiera, si está agradable, bien. Y acostumbrada a recibir al visitante. Sí, sí, a recibir los que vienen y eso, bien recibir, bien. Porque tiene mucho que ofrecer esta Rioja, ¿no? Sí, hay de todo. Por aquí hay río, hay paseos, está bien. ¿Y los viñedos ahora traen más a la gente que antes o antes también la gente venía por el vino? No, antes venían menos. Ahora se trae más gente por el vino y la astronomía y todo eso. Lo que pasa es que antes venían los vinateros que decíamos, se llevaba un camión de vino, inclusive yo le he conocido con carros, con caballerías, y ahora ya es distinto, ya va embotellado y tal. Hoy es en general todo distinto. La labranza como los ganados, como ahora la maquinaria. Esta provincia, dentro de lo que cabe, mucho trabajo y gente pues, de muchas nacionalidades hay aquí y nos llevamos con todos bien. Nos desplazamos 30 kilómetros para visitar una de las opciones de ocio y descanso más novedosas en La Rioja. Porque no solo de cultura y viñedos está compuesta esta comunidad. Los conocimientos de la cultura oriental, adquiridos en sus frecuentes viajes de negocios a Bali, llevaron al propietario de este centro de masajes a apostar por las técnicas de relajación orientales. Concebido además como un centro integral donde celebrar desde reuniones hasta banquetes, este pedacito de Bali en La Rioja ha acogido en sus primeras semanas de apertura la celebración de una boda por el rito balinés. En Bali Garden podemos encontrar un sitio realmente novedoso. Es un centro balinés único en Europa. Se ha tratado de plasmar todo el concepto de arquitectura balinesa, etcétera, ¿no? Entonces podemos encontrar desde masajes, terapias orientales, masaje tailandés, balinés, reflexología podal, etcétera, ¿no? Para nosotros, los visitantes de esta Rioja llena de rutas, un masaje nos viene estupendamente aquí, nos lo proporcionáis. Es una alternativa, ¿no? O sea, después de hacer una buena ruta del vino, monasterios, etcétera, pues es algo diferente que podemos encontrar también aquí en La Rioja. Luces, sonidos, olores, todo invita al relax. De regreso, los buenos recuerdos de los momentos vividos en esta tierra nos ayudan a abandonarla. El galán carretero no tiene orejas, que se las... Llegamos a nuestro hotel para dar por finalizada nuestra jornada. Pensamos ya en nuestro próximo destino. Noche de casa.